La clase pasada fue una clase un tanto extraña. Empezamos con conductividad, vimos con el modelo clásico de la conductividad y después empezamos a ver el modelo cuántico y llegamos a un punto en el que para describir cuál era la velocidad de Fermi o la energía de Fermi en el modelo cuántico, empezamos con un apartado estadístico. Y yo me fui por las ramas, a propósito, pero me fui por las ramas. Y empezamos a hablar de unas cuantas cosas estadísticas, de partículas idénticas, de la aparición de la ecuación de Schrödinger poniendo dos partículas y pidiendo que sean indistinguibles, nos apareció que había dos posibilidades de tipos de partículas. Una obedecía al principio de exclusión de Pauli y entre esas están los electrones, por ejemplo. Y las otras obedecen a otra estadística distinta. Entonces, en resumen, nos quedaron tres tipos de estadística: la estadística clásica de Boltzmann y dos nuevas estadísticas. La estadística clásica trabaja con partículas que se pueden distinguir, por eso la manera de contar, y las estadísticas cuánticas, las dos que aparecen, son, por la manera de contar, partículas indistinguibles, con estas dos características que nos aparecieron. Una, que no es probable que haya dos, o es totalmente improbable que haya dos en el mismo estado cuántico, y las otras que obedecen la estadística opuesta, por decirlo de alguna manera, que es más probable que haya dos partículas en el mismo estado cuántico. Una se llaman, estas últimas, bosones, y las primeras que mencioné se llaman fermiones. Los electrones son fermiones, los fotones, por ejemplo, son bosones. Bien, entonces, siguiendo nuestro apartado estadístico, yo lo estaba haciendo en un recuadro azul. Esto es lo que continúa de la clase anterior. Me faltaba un poquito, pero ya vi que lo estaba abrumando demasiado. Entonces, llegamos a tres distribuciones estadísticas. La distribución de, bueno, hago un repaso un poquito de más atrás. Habíamos visto que en el caso continuo el número de electrones por intervalo de energía era expresable como un producto de la densidad de estados, es decir, cuántos estados tengo por intervalo de energía, por la función de distribución que me dice cuál es la probabilidad de que ese estado de energía E esté ocupado. Por supuesto, FD depende del número de partículas, porque pongo más partículas, entonces es más probable que algún estado esté ocupado. Y GD depende del sistema físico, es decir, cuántos estados tengo por intervalo de energía depende si estoy con un gas ideal, si estoy con partículas atrapadas en un pozo de potencial en una dimensión, en tres dimensiones, si estoy con el átomo de hidrógeno, si estoy con un sólido. Bueno, de acuerdo a cuál sea el sistema físico, me van a quedar cómo están desparramadas los estados permitidos de energía. Bien, y esta FD venía en tres sabores: Maxwell-Boltzmann, que es esencialmente una exponencial negativa. Esta la vieron cuando vieron gases ideales en física 2. La función de distribución de Bose-Einstein. Si ustedes se fijan con un poco de cariño, esta expresión que estoy anotando ahora, la de Bose-Einstein, es lo que le apareció a Planck cuando postuló la discretización de la energía en el cuerpo negro. Bueno, y no es casualidad, Einstein mostró a partir de la estadística de fotones lo mismo que obtuvo Planck por el razonamiento de la cuantización de la energía. Bien, y por último tenemos la función de Fermi-Dirac, que esta es la que vamos a usar porque ahora les escribo un poco más detallado arriba. Esta no hicimos la demostración, la pueden encontrar, por ejemplo, en el Alonso, está muy bien hecho.
En el iceberg Resnick está hecho de otra manera, pero también está bien hecho. Perdón. Acá va un menos. Acá va un más. Esta es la distribución clásica y por lo tanto las partículas son distinguibles. Y estas dos son estadísticas cuánticas y trabaja con partículas que no se pueden distinguir. Indistinguibles. Bueno, y habíamos hecho el gráfico de la última. Que es la que nos va a importar para describir cómo están desparramados los electrones en un sólido, sea un metal, sea un semiconductor, o un aislante si uno quisiera, pero no nos vamos a meter con los aislantes. Bueno, si grafico matemáticamente, ¿no? Sin tener noción de lo que hay físicamente detrás de esto, hago el gráfico de esa función, la variable es la letra E. Bueno, eso me da que si T es 0 Kelvin, T es un parámetro que puedo regular de ahí, esta corresponde a T igual a 0, me da que tengo el valor de probabilidad 1 hasta un valor que dimos por llamar energía de Fermi, y la probabilidad de que esté ocupado, si la energía es mayor que la energía de Fermi, es 0. Eso no es otra cosa que empezar a meter electrones en los estados de más baja energía, hasta que se me acaban los electrones. Cuando se me acaban los electrones, esa es la energía de Fermi. Y de ahí para adelante tengo todo vacío. Bueno, ¿qué pasa cuando cambio la temperatura? Cuando cambio la temperatura, la aumento un poquito, lo que vamos a tener es bueno, la pueden hacer con cualquier graficador, ponen ahí otra temperatura y van a ver que en el valor de la energía de Fermi esto da siempre un medio, ¿no? Me queda E a la 0, E a la 0 es 1, 1 más 1, 2, así que eso siempre me da un medio en la energía de Fermi. No sé si Joaquín, estabas preguntando algo y aparece el micrófono ahí arriba. Bueno. Entonces, fíjense que si yo cambio un poquito la temperatura, algunos de los electrones que están cercanos a la energía de Fermi aumentan un poco su energía y pasan a tener una energía superior a la energía de Fermi. Pero la distribución es esencialmente como ese escaloncito, y después, cuando aumenta la temperatura, esta voy a ponerle alguna referencia, por ejemplo, T igual 300 Kelvin, por poner algún número. Bueno, esa terminación de la función de distribución de Fermi tiene un aspecto que es muy parecido a una exponencial negativa, que la dibujo ahí en línea negra punteada. Bueno, las dos estadísticas cuánticas tienden a la estadística clásica si uno puede despreciar el 1 que está ahí en el denominador. Fíjense que claramente si uno tira el 1, eso me queda en exponenciales negativas, y eso es la distribución de Boltzmann. Bien, entonces, a modo de ejemplo, que es el único ejemplo que nos va a ser útil porque es lo que vamos a usar para describir cómo están desparramados los electrones en un sólido, vamos a hacer un gas de electrones, pero en 3 dimensiones. Esto no lo vimos cuando resolvimos la ecuación de Schrödinger,
serían electrones en una caja, en una caja de potencial infinito, en un pozo infinito de potencial, pero en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué cambia cuando paso de una dimensión a 3? Bueno, ustedes vieron, cambio el laplaciano, no hay problema con esa solución, se puede hacer de manera muy sencilla y obtengo las energías permitidas en ese gas de electrones atrapados en un pozo infinito de potencial en 3 dimensiones. Serían electrones atrapados en una caja 3D y eso no es otra cosa que electrones en un metal, o se puede aproximar muy bien a los electrones en un metal. Entonces, sin demostración, porque lleva mucho tiempo, no es porque esté fuera del alcance de nadie, eso está muy bien hecho en el iceberg Resnick, uno puede obtener el GDE que me dice, recuerden la función de distribución, la densidad de estados, me dice cuántos estados por intervalo de energía tengo. Bueno, está claro que no es continuo, son estados discretos, pero al tener una caja relativamente grande, como es un sólido, los estados se vuelven, como en teoría de bandas, muy pegaditos unos a otros, y por lo tanto puedo aproximarlo por una distribución continua. Bueno, si hacen la cuenta, eso me da que el número de estados por intervalo de energía es esto. Ese es un 3. Bueno, no aclaro nada. La masa está al cubo y después al un medio y h está al cubo. Bueno, más allá de todas esas constantes que aparecen adelante, el asunto importante es que la función de distribución va como la raíz cuadrada de la energía. Es decir, tengo menos estados a energías más bajas y tengo más estados en la medida que aumento la energía. A ver, no sé si se entiende esto de la densidad de estados. Bueno, simplemente sale de la cuenta. Si se imaginan, por ejemplo, el pozo infinito en una dimensión, los estados están al revés de lo que nos da acá. Los estados, ¿se acuerdan? Iban como n cuadrado. Entonces, a energías más bajas tengo los estados más juntos que a energías más altas. Acá lo que me está diciendo es que si la energía es más alta, la densidad de estados es mayor, o sea, están más apretaditos. Bueno, ese efecto surge cuando agrego 3 dimensiones, tengo más posibilidades para el vector k o el vector velocidad, que son proporcionales, y por eso sale esta dependencia con e a la 1/2. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría la cantidad de electrones que tengo, o de partículas, si lo hago más general, por intervalo de energía? Bueno, no es otra cosa que cuántos estados tengo por la probabilidad de que esos estados estén ocupados. Y como son electrones, uso la distribución cuántica de Fermi-Dirac. Bueno, ¿qué me queda esto? Me queda, simplemente reemplazo la expresión de la densidad de estados por la función de distribución de Fermi, que es 1 sobre e a la e menos e de Fermi sobre la constante de Boltzmann por la temperatura más 1. Aguánteme un minutito, voy a cerrar la ventana.
Bien, ahora sí. Bueno, esto es cuántos estados tengo por intervalo de energía. Perdón, ¿cuántos electrones tengo por intervalo de energía? Son cuántos estados tengo por la probabilidad de que ese estado esté ocupado con algún electrón. Bueno, ¿qué va a ocurrir si sumo el diferencial n, o sea, el número de electrones, desde 0 a n? Bueno, eso no es otra cosa que el número total de electrones. Y si yo tengo un número fijo de electrones que metí adentro de mi caja, o sea, conozco cuántos electrones sueltos hay en un metal, en un sólido, bueno, eso es simplemente la integral de 0 hasta n del diferencial n. Escribamos eso, como tenemos la dependencia de n con la energía, escribámoslo así. Bueno, multiplico y divido por el diferencial de E y ahora integro en la variable energía. Pero ahora integro sobre todas las energías, desde la primera hasta la última, de 0 hasta infinito. Bueno, pero DNA de E lo tengo, es lo que tengo expresado ahí, ese choclo que tengo expresado ahí en el renglón de arriba. Así que puedo obtener una relación entre la energía de Fermi, que es ese parámetro que me aparece en la expresión de NAD, y el número total de electrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije, voy completando electrones, cuando se me acaban los electrones, esa es la energía de Fermi? Bien, entonces, tendría que integrar esto Bien, tendría que integrar eso, una integral bastante complicadita de resolver, pero que siempre me va a dar lo mismo. Siempre me va a dar n, porque eso es el número total de partículas. No importa que yo cambie la temperatura, recuerdan que la distribución me cambia, pero cuando sume, el número total de partículas tiene que ser el mismo, no puede variar. Bueno, entonces lo hago a la temperatura más cómoda de todas. ¿Cuál es la temperatura más cómoda de todas para hacer esta integral? 0 Kelvin. Entonces, a 0 Kelvin me queda. Bueno, las constantes salen afuera, eso independientemente a qué temperatura esté. Pero recuerden, esta función de distribución vale 1 si es menor que la E de Fermi y 0 si es mayor que E de Fermi. Esto a 0 Kelvin. Entonces, reemplazo eso por 1, entonces multiplico la energía de un medio por 1 y voy a integrar hasta la energía de Fermi. Y de la energía de Fermi hasta infinito, esa integral vale 0, porque la función de distribución vale 0.
Así que me queda una integral que es repapoña. La integral de a un medio es e a la 3 medios. Bueno, por el factor 2/3 para que se me cancele cuando derive. Así que toda esta expresión me queda 8pi b sobre 2m cubo a la 1 medio sobre h cubo por esta integral que es 2/3 de e a la 3 medios. Perdón. Bueno, y eso lo evalúo entre E de Fermi 0 y eso me queda la energía de Fermi. Bueno, fíjense que encontramos entonces lo que nos interesaba, cómo depende en un sólido, en realidad en un metal, que vamos a suponer que es un gas de electrones que está suelto dentro del metal. Perdón, ahí me dice Luana, ¿no queda E a la 1 sobre 0? No, ¿dónde? Profe, Sí. creo que se refiere a la exponencial que te queda arriba, pero, o sea, lo que pasa ahí es que como la energía es menor que la energía de Fermi, entonces te queda E a la menos infinito. Por eso te queda 1. Claro, sí, ok. Si esa es la pregunta, Luana, reemplazás para un valor cualquiera de menor a E de Fermi y te va a dar, bueno, lo que dijo Alejo, y si pones E mayor que E de Fermi, te queda E a la infinito, E a la infinito le gana al 1 y 1 sobre infinito te da 0. Ok, bueno. El A de haber entendido está bueno. Ok. Bueno, entonces, la energía de Fermi la despejo de ahí en función del número de electrones y me queda, bueno, hagan las cuentas, 3 sobre pi, voy a poner las constantes primero, h cuadrado sobre 8m, me queda h cuadrado porque paso, tenía un h al cubo y después paso los tercios como, el 3 medios como 2/3 de exponente y me queda el cuadrado. Bueno, ninguna ciencia, hagan ustedes el despeje. 3 sobre pi, n sobre b, a la 2/3. Bueno, este resultado lo vamos a usar en la guía de problemas. Bueno, entonces cierro acá el interludio de estadística que nos llevó más de lo que hago habitualmente porque quería contarles la parte de dónde sale el principio de exclusión a partir de Schrödinger y de meter ahí la indistinguibilidad de las partículas. Bueno, entonces, podría haber agarrado este resultado y ya está, y no había nada más que preocuparse, pero quería contarles de dónde viene esta expresión. Empieza a completar niveles con electrones hasta llegar a la energía de Fermi. ¿Qué relación hay entre la energía de Fermi y el número de electrones que metí en un determinado volumen? Esa que está ahí. Ustedes, por lo que ya vimos de sólidos, son capaces de calcular, dado un sólido, su estructura cristalina y cuántos electrones quedan sueltos por átomo, ustedes son capaces de calcular cuántos electrones tengo por unidad de volumen, el n sobre b, y por lo tanto van a poder calcular la energía de Fermi. Y si tienen energía de Fermi, van a poder calcular la velocidad de Fermi. Recuerden, ahora volvemos al modelo cuántico de conductividad. Que habíamos empezado la clase pasada. Bueno, pongo cuántico entre comillas porque hacemos un collage entre el resultado que obtuvimos clásicamente y le cambiamos los parámetros. En realidad eso es todo lo que vamos a hacer. Habíamos obtenido la conductividad como el número de electrones por unidad de volumen, este n
era la densidad de electrones, así que el n chiquitita que veníamos usando en conductividad es el número de electrones por unidad de volumen que acabamos de escribir ahí en la energía de Fermi. Bueno, el número de electrones por unidad de volumen por el tau cuadrado, perdón, por la carga del electrón al cuadrado, por el tau, el tiempo promedio entre colisiones, dividido la masa del electrón. Bien, esta era nuestra expresión de conductividad. El tau estaba dado por el camino libre medio, o sea, qué distancia en promedio recorre un electrón antes de chocar, dividido la velocidad promedio a la que viaja entre choque y choque. Bueno, en el modelo clásico, el camino libre medio era del orden del parámetro de red, y la velocidad era la velocidad térmica. Pero acá vamos a tener un parámetro que es mucho mayor que A, eso lo comenté en la clase pasada, dijimos que depende de dos cosas. Depende de las imperfecciones de la red y depende de las oscilaciones térmicas de la red. Bien, todo eso hace que el potencial al que está el electrón, sometido al electrón, no sea periódico, y al no ser periódico, el electrón se puede reflejar. En cambio, si el potencial es periódico, puede funcionar el electrón como si no viera en su trayectoria, por decirlo de alguna manera, trayectoria tampoco tiene, su función de onda es como que empalma bien con ese potencial periódico. Pero si no es periódico, bueno, en algún momento se reflejará, o tendrá alguna chance de reflejarse. Y de ahí se obtiene ese parámetro. No lo vamos a calcular nosotros a partir de los datos de imperfecciones de la red o de oscilaciones de la red, pero sí lo vamos a poder calcular haciendo el cálculo al revés, empezando con el dato de la conductividad, obteniendo el tau, y con el tau y la velocidad obtenemos el parámetro de red, el parámetro de red, el camino libre medio involucrado en el modelo cuántico. Bueno, y la velocidad va a ser la velocidad de Fermi. La velocidad de Fermi es la que sale de asumir que toda la energía de Fermi es energía cinética. Recuerden que dijimos que tenemos un gas de electrones libres ahí, y si son libres, o sea, están en una caja de potencial, toda la energía que tienen es energía cinética. Bien, y entonces el vínculo entre la energía de Fermi y el número de electrones por unidad de volumen es el que acabamos de obtener ahí de nuestra disquisición estadística. Bien. Entonces, con esas herramientas van a poder resolver los problemas de la guía, y es lo que vamos a evaluar que manejen en esta guía. Esa es toda nuestra pretensión, que sepan calcular electrones, número de electrones en un sólido, y que con ese número de electrones en un sólido tengan la energía de Fermi y puedan estimar valores de conductividad en el modelo cuántico si uno tuviera el camino libre medio para este modelo. Bien. Entonces, les comento algo de la energía de Fermi visto en los niveles de energía de teoría de bandas que vimos hasta ahora. Nosotros teníamos que cuando juntamos átomos y grafico los niveles permitidos de energía en un sólido, obtengo bandas de energía permitidas y bandas de energías prohibidas. O sea, en lugar de niveles discretos, me quedaron bandas. La última banda completa es la banda de valencia. Bueno, un comentario porque aparece, no sé de qué lugar, de qué apunte, de qué libro sale, pero son bandas, no son capas. Uno le llama capa cuando habla de estructura electrónica de un átomo. Pero cuando tengo un sólido, esas energías que eran discretas, líneas
específicas se transformaron en bandas de energía. Así que, por favor, banda de valencia, no, capa de valencia, banda de valencia. Y la siguiente, a la completamente llena, es la banda de conducción. Entonces, vamos a tener, lo hago en color celestito, en un metal, vamos a tener toda llena la banda de valencia y parcialmente llena la banda de conducción. Este valor de energía es lo que ahora llamamos la energía de Fermi, a 0 Kelvin, ¿no? Pongo el sólido a 0 Kelvin, el electrón más energético en un conductor va a ser el que me da el valor de la energía de Fermi. Pero ojo, que esta expresión, la que está recuadrada ahí, la obtuvimos asumiendo el 0 de energía para un gas de electrones libres. Pero en este diagrama de bandas, recuerden que el 0 de energía lo teníamos por acá. ¿Sí? Era un electrón libre de las ligaduras con los átomos. O sea, un electrón libre y en reposo era nuestra energía 0. Entonces, ojo con esta energía de Fermi, que es el valor tomando el 0 en el piso de la banda de conducción. Entonces, eso que puse entre comillas es lo que corresponde a esta ecuación que está recuadrada ahí. Porque, ¿qué obtuvimos ahí? ¿Cuál es nuestro 0 de energía en lo que discutimos en estadística? Teníamos un gas de electrones, entonces 0 es energía cinética 0. Y energía potencial no había. Entonces, bueno, eso en nuestro caso acá, del diagrama de estructura de bandas, no tenemos estrictamente hablando un gas de electrones libres, pero los electrones de la banda de conducción lo podemos considerar un gas de electrones libres, entonces ahí tenemos esa distribución de electrones con esa salvedad de dónde está el 0 y dónde está la energía de Fermi. Bien. La energía de Fermi, fíjense que no cambia con la temperatura. Acá tengo el diagrama de las distribuciones. La energía de Fermi, por más que aumente la temperatura, esencialmente no cambia. Siempre me queda exactamente en el mismo lugar. Y por lo tanto, la velocidad de Fermi de los electrones no cambia. Entonces, a diferencia de lo que teníamos con el modelo clásico, la velocidad térmica sí cambiaba con la temperatura, de hecho tiene el nombre de térmica, iba como con la raíz de la temperatura. Pero la velocidad de Fermi no depende de la temperatura. ¿Dónde está acá la dependencia de la temperatura y la conductividad? Está acá. Las imperfecciones de la red no dependen de la temperatura, son los defectos que tiene la red cuando la fabriqué, pero las oscilaciones de la red sí dependen de la temperatura. Por lo tanto, lo que acá depende de la temperatura es el camino libre medio, el camino que en promedio en el que vuelve a chocar un electrón. Este es el que depende de T. Y obviamente el tau, en consecuencia, depende de T. Pero fíjense que es distinta dónde está la cuestión de la dependencia con la temperatura. En el modelo clásico estaba no en el camino libre medio, que lo tomábamos fijo como el parámetro de red, sí en la velocidad que asumíamos en la estadística de Boltzmann y que era una velocidad térmica. Pero acá la velocidad es la velocidad de Fermi, no depende de la temperatura, la dependencia con la temperatura está en el parámetro de red
parámetro de red, en las oscilaciones de la red que me van a determinar el camino libre medio entre colisiones, que depende de la temperatura, y por lo tanto el tau va a depender de la temperatura solo a través del camino libre medio. Bien. ¿Consultas hasta acá? Yo Bueno, simplemente... ¿Puede repetir la parte donde dijo que era lo del cero en la banda de conducción? Porque no lo entendí. Sí, cuando hicimos el diagrama de bandas, el cero lo pusimos en el mismo lugar que lo pusimos en el átomo de hidrógeno. O sea, cero de energía en ese diagrama de niveles de energía es un electrón desligado del protón y en reposo. Sí. Bien. Ahora, yo no lo puse explícitamente acá, pero lo que dije de este modelo es que era un gas de electrones en 3D y voy a poner gas de electrones libres. O sea, libres es sin energía potencial influyendo sobre ellos. O sea, no tengo ningún protón actuando sobre ellos. Tengo un gas de electrones libres. Entonces, en ese sistema físico, mi cero de energía es un electrón con energía cinética cero, ¿sí? Y ese es mi punto de referencia. Si a partir de ahí los electrones tienen energía cinética, bueno, tendrán cierta energía y bueno, no lo calculamos el GDE, pero lo pueden ver en el libro. Esa cuenta vale solo para energías cinéticas de electrones, que están sin ninguna fuerza afectándoles a ellos. Simplemente son un gas de electrones con una cierta distribución de energía. Entonces, cuando obtenemos esta expresión, estamos dando por hecho que el cero de energía es un electrón que está libre y en reposo. ¿Sí? Lo mismo que para el átomo de hidrógeno. Bueno, volviendo a nuestro diagrama de energías, un gas de electrones dentro de un sólido, bueno, no es cierto que está libre, estrictamente hablando, está dentro de un sólido. Entonces, el cero de referencia, que es el genuino, por decirlo de alguna manera, ese cero está representando un electrón libre y en reposo, no es este cero que representa un electrón libre dentro del sólido. Ah, perfecto. Entonces, en nuestra cuenta que hicimos para obtener la relación entre la energía de Fermi y el número de electrones por unidad de volumen, tomamos el cero como este. ¿Sí? O sea, nuestra expresión, la voy a volver a escribir acá. Nuestra energía de Fermi, sigo para acá. Este valor de energía de Fermi, que en nuestro despeje, de acuerdo a lo que hicimos en estadística, me daba h cuadrado sobre 8m por pi sobre 3 por n sobre b a la 2/3. Este valor de energía de Fermi está tomando el cero acá. Fíjate que es un número positivo. Sí. Pero la energía del electrón, tomando el cero como debe ser, un electrón libre y en reposo, o sea, fuera del sólido, tendría una energía negativa. Ah, ok. Ahora sí lo entendí. Bien, y de hecho, ya vamos a meter, ya que estamos en el baile, podemos aprovechar, si este es el cero del metal, esta energía, la que necesito para extraer un electrón del sólido, del metal, es lo que en efecto fotoeléctrico llamamos la función trabajo. ¿Sí? Es la distancia que hay entre el electrón más energético y un electrón libre y en reposo.
el electrón más energético dentro del sólido y un electrón libre y en reposo. Bien, por eso, ahí fíjense que la energía de Fermi es positiva, pero me falta energía para llegar al cero. Entonces, claramente estoy tomando el cero en otro lugar. Bien. Bueno, la regla de Mathieson es una regla que si escribo las cosas en función, en lugar de la conductividad, la escribo en función de su inversa, o sea, de la resistividad. La vamos a representar con la letra griega ρ, que es la inversa de la conductividad. Eso es expresable o sea, quedan descompuestos estos dos efectos que les mencioné. Fíjense que la resistividad depende, en cuanto a la temperatura, de las imperfecciones de la red y las oscilaciones de la red. Perdón, el tau depende de las imperfecciones de la red y las oscilaciones de la red. Pero solo las oscilaciones de la red dependen de la temperatura. Si lo expreso en función de la conductividad, esa dependencia me queda expresada en una suma y la parte de las imperfecciones quedan desacopladas de la parte de la temperatura. Entonces, si uno graficara resistividad en función de la temperatura, uno podría tener el mismo material, por ejemplo, cobre, qué sé yo. Lo voy a hacer más parejito. Bien, ahí las pegué a las dos. Fíjense que la distancia entre una y otra verticalmente es la misma, aunque da la sensación de que se van acercando, pero si mido verticalmente la separación es la misma. Entonces, esto es el mismo material, pero tienen distintos procesos de fabricación. Y depende qué tantos defectos tenga la estructura cristalina, la resistividad a temperatura cero va a ser distinta. ¿Qué me lo va a marcar? Solamente las imperfecciones de la red. A temperatura cero, el ρ sub t es cero y solo depende de las imperfecciones de la red. Así que un mismo material tiene a temperaturas bajas esa conducta un poco distinta que depende solo de las imperfecciones que me quedaron en el cristal cuando lo fabriqué. Bien. Y ahora vamos a semiconductores. Bueno, en semiconductores voy a tener la siguiente situación. Voy a representar el mismo diagrama de bandas. Graficamos en nuestro gráfico abstracto la energía en la dirección vertical. Voy a tener la banda de conducción, la banda de valencia, y en un semiconductor, a diferencia de en un conductor, vamos a tener a 0 Kelvin
la banda de valencia completamente llena y la banda de conducción completamente vacía. Bueno, la energía de Fermi, ¿dónde estará? Bueno, fíjense que acá hay libertad para poner la energía de Fermi para describir este estado que acabo de dibujar, a 0 Kelvin. La puedo poner en cualquier lugar entre el tope de la banda de conducción, perdón, entre el tope de la banda de valencia y la base de la banda de conducción. Cualquier lugar que ponga ahí la energía de Fermi, se cumple que hay probabilidad 1 hasta la energía de Fermi de que esté ocupado y probabilidad 0 desde la energía de Fermi para arriba de que esté desocupado. Así que en cualquier rango entre el tope de la banda de valencia y la base de la banda de conducción podría poner la energía de Fermi. Pero esto tiene que modelar bien también a otras temperaturas, y para que modele bien a otras temperaturas, la energía de Fermi nos va a quedar aproximadamente entre esos dos valores, aproximadamente en el medio. La energía de Fermi nos va a quedar por ahí. Lo voy a poner así. Bueno, la escribí en sentido vertical. Entonces, a 0 Kelvin, recuerden que nuestra distribución era así. Ahora voy a dibujar acá la función de distribución de Fermi-Dirac en función de la energía. Bueno, facilita, 0 Kelvin es esto. Tengo probabilidad 1 de que esté ocupado, donde hay estados. Obviamente no hay estados en todos lados, hay estados donde hay energías permitidas, esa es la densidad de estados. Y todos esos estados de energía menor a la energía de Fermi están todos ocupados, y los estados por encima están todos vacíos. ¿Qué pasa cuando aumento un poquito la temperatura? Bueno, o por ejemplo, bastante, la temperatura ambiente. Bueno, ya lo vimos, el gráfico es más o menos así. Y ahora, fíjense que tengo este es a 300 Kelvin y el naranjita era a 0 Kelvin. Bien, fíjense que ahora la curva roja tengo una probabilidad distinta de 0, bajita pero distinta de 0, esta, de tener electrones en la banda de conducción. Y una probabilidad también bajita, distinta de 0, de no tener electrones en la banda de valencia, o sea, que no esté completamente lleno. Bueno, eso está modelando el hecho de que algunos electrones, por las oscilaciones térmicas de la red, que le dan energía suficiente a los electrones más energéticos para pegar el salto, pasan algunos electrones, los voy a dibujar acá, de la banda de valencia a la banda de conducción. Hay poquitos, pero hay. Y en consecuencia también los electrones que saltaron de la banda de valencia a la banda de conducción térmicamente dejaron agujeros, lo voy a representar así, huecos en la banda de valencia. Tengo la misma cantidad de huecos en la banda de valencia que de electrones promovidos a la banda de conducción. Bien. Entonces, voy a tener un N
sub E, que van a ser el número de electrones sueltos en la banda de conducción, y voy a tener un N sub H, que va a ser el número de huecos que tengo en la banda de valencia. Esos huecos en la banda de valencia, cuando yo aplique un campo eléctrico, van a funcionar como si fueran cargas positivas. En realidad son burbujas. A ver, pensemos una burbuja en una pileta. La burbuja en un campo gravitatorio funciona como si tuviera una masa negativa, ¿no? Aplico un campo gravitatorio a la burbuja y la burbuja sube. Bueno, lo que estamos modelando es, en lugar de describir lo que le pasa a todo el fluido que está bajando, lo que hacemos más cómodo es describir el movimiento de la burbuja. Bueno, acá pasa lo mismo. Como tenemos poquitos huecos, o sea, poquitas ausencias de electrones en la banda de valencia, me conviene describir qué le pasa a los agujeros y no qué le pasa a todo el mar de electrones que está ahí. Entonces, los electrones van a ir ocupando los lugares que dejaron los otros y las burbujas, los huecos, se van a ir moviendo en el lado opuesto, hacia la dirección opuesta que se mueven los electrones. Y eso es que funciona como si fueran cargas positivas, que se están desplazando. Pero en realidad los que se mueven son los electrones, está claro. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar la expresión de la conductividad en sólidos? Bueno, nos va a quedar el número de electrones por la carga del electrón al cuadrado, por el tau de los electrones, sobre la masa de los electrones, más el número de huecos que tenga por unidad de volumen, por la carga de los huecos, que es la misma que la de los electrones, al cuadrado, por tau de los huecos, dividido la masa de los huecos. Bueno, ¿qué es la masa de los huecos? Es la inercia que tienen ante la acción de una fuerza. Bueno, eso es medible experimentalmente cuando uno aplica el campo eléctrico. Bien. Bueno, fíjense de nuevo dónde ahora me aparece la dependencia con la temperatura para el caso de los semiconductores. Voy a tener igual que lo que teníamos con los conductores. Los tiempos entre colisiones disminuyen con T. Eso está claro, a medida que aumenta más la temperatura, más chocan los electrones con las imperfecciones o con las oscilaciones de la red y por lo tanto disminuye el tiempo promedio entre colisiones cuando aumenta la temperatura. Pero ahora aparece un efecto nuevo que en sólidos no tenemos. En sólidos el número de electrones por unidad de volumen no cambia con la temperatura, pero fíjense que acá tenemos en la distribución de Fermi-Dirac, a medida que aumenta la temperatura, tenemos una colita que entra en la banda de conducción y esa colita es exponencial. Recuerden que se aproxima a la distribución de Boltzmann. Entonces, cuando aumentamos la temperatura, esa colita aumenta exponencialmente y el número de electrones en la banda de conducción y el número de huecos en la banda de valencia, esto aumenta con T y aumenta exponencialmente con la temperatura. Entonces, en un semiconductor tenemos el efecto inverso, que es lo que tenemos en un metal o en un conductor, que es que al aumentar la temperatura, aumenta la conductividad. Esto aumenta mucho más de lo que esto disminuye. Y por lo tanto, el efecto neto es que la conductividad aumenta con T. A diferencia de los metales, yo caliento un metal y va perdiendo capacidad de conducir, va disminuyendo. Pero en un semiconductor, yo aumento la temperatura y aumenta mucho la conductividad. Bueno, lo que tenemos es un excelente sensor de temperatura, entre otras cosas.
Y lo que tenemos es que necesitamos ventilar los microprocesadores para que la computadora no se vaya de punto en cuanto a su rango de funcionamiento, porque me cambia la conductividad de todo lo que tengo ahí adentro. Bien, así que una forma de aumentar la conductividad en semiconductores es aumentando la temperatura. Bueno, el número de... Bueno, un semiconductor así se lo llama intrínseco. Porque no le agregué impurezas que las agrego por diseño. Esto es, por ejemplo, silicio puro o germanio puro, y a eso se lo llama intrínseco. Bueno, los dos más típicos son estos. Bueno, el silicio por sobre todo. Bien, a esta conductividad, entonces se llama la conductividad intrínseca a temperatura ambiente. La cantidad de electrones, le pongo I de intrínseco, libres en la banda de conducción, bueno, voy a poner NI, que va a ser igual al número. Es del orden de 10 a la 10 electrones por centímetro cúbico. Bueno, electrones es obvio, así que lo dejo, por centímetro cúbico. Eso en el silicio. En el germanio, el número de huecos y el número de electrones, que obviamente son iguales, es del orden de 10 a la 13. ¿Por qué les parece que va a ser mayor la cantidad de electrones en germanio que en silicio? ¿Alguna pista? ¿No será porque disminuye la distancia entre lo que sería la banda de conducción y de valencia? Exacto. Esta distancia, que la llamamos el gap de energía, en el silicio, esto era del orden de 1,1 electronvolts, y el gap del germanio es 0,67 electronvolts. Entonces, como hay menos distancia entre el tope de la banda de valencia y la base de la banda de conducción en el germanio, la chance de que haya electrones que salten es mucho mayor, y por lo tanto hay muchos más electrones a temperatura ambiente en la banda de conducción en el germanio que en el silicio. En un conductor, para que se den una idea de órdenes de magnitud, este N, bueno, no lo escribí en ningún lado, lo pongo por acá, es del orden de 10 a la 22 por centímetro cúbico. Entonces, por más de que yo aumente la temperatura en un semiconductor que yo aumente la conductividad en un semiconductor cuando aumento la temperatura, porque aumenta mucho el número de electrones en la banda de conducción, jamás llego a la conductividad de un metal. ¿Sí? Fíjense que 10 a la 22 está 12 órdenes de magnitud por encima del número de electrones sueltos que tengo en la banda de conducción en el silicio. O sea, millones de veces más conductor un metal que un silicio intrínseco. Bueno, un truco para aumentar la conductividad de los semiconductores, bueno, obviamente con la temperatura aumenta. Si lo ilumino aumenta. Fíjense que si le tiro con fotones cuya energía sea mayor que la energía del gap, ese fotón va a ser absorbido por un electrón de la banda de valencia y va a pasar a la banda de conducción. Así que el semiconductor va a absorber fotones que estén por encima del gap. Si están por debajo del gap, van a pasar de largo.
Y de hecho uno tiene que los fotones en infrarrojo pasan de largo en los semiconductores, no en los metales. Bueno, y otro truco muy interesante, y esto es lo último que vemos en la clase de hoy, es doparlos con impureza. Entonces, quiero que nos hagamos una imagen primero de qué pasa cuando tengo un semiconductor intrínseco. Cuando tengo un semiconductor intrínseco, por ejemplo, silicio, lo que voy a tener es una red del estilo del diamante. Por ejemplo, tengo silicio ahí y está enganchado covalentemente con 4 vecinos porque tengo 4 electrones en la capa de valencia del silicio. ¿Sí? Ahí sí, en la capa del átomo tengo 4 electrones en la última capa y esos se van a enganchar covalentemente con 4 vecinos. Y eso forma la estructura cristalina que es del tipo diamante. Acá la dibujo en el plano. Pero ustedes sepan que esto está en 3 dimensiones y forma esa estructura de tetraedro, ¿no? No están así. Están 1 para arriba y 3 para abajo si lo miro desde arriba. Bueno, después cada átomo de estos también está enganchado con otros vecinos y estos con otros. Covalentemente. Bueno, etcétera. No los quiero aburrir. Esto sí, esta red cristalina sigue infinitamente para todas las direcciones. Bueno, ¿qué son esos electrones que están ahí? O sea, cada una de estas rayitas que dibujamos acá es un electrón compartido covalentemente entre átomos de silicio. En nuestro diagrama abstracto de energías, ¿dónde estaría ese electrón? Tenemos la banda de conducción, la banda de valencia, y tenemos a 0 Kelvin la banda de valencia completamente llena. Bueno, los electrones que están ahí en la banda de valencia son estos electrones. Está en alguna energía de estas. Están ligados, están enganchados fuertemente compartidos entre 2 átomos de silicio. Bueno, ¿cómo hago para desenganchar un electrón de ahí y llevarlo a la banda de conducción? Bueno, recuerden, eso está oscilando térmicamente, le pongo una cierta temperatura, y a temperatura ambiente, algunos pocos de esos electrones tienen chance de ser sueltos. Por ejemplo, uno de acá pasa térmicamente a la banda de conducción, y ese salto acá queda representado como un electrón que desapareció. Bueno, el que desapareció es este. Y me aparece el electrón suelto en la red. Y ese electrón, que ya no está ligado covalentemente entre los 2 átomos, se mueve libremente en la red y eso lo representamos en nuestro diagrama de banda de energías como que está en la banda de conducción. Saltó, aumentó su energía, pasó de estar ligado a estar suelto en el sólido.
Bueno, es interesante que puedan manejar eso conceptualmente, que entiendan qué es lo que está pasando físicamente cuando hacemos este diagrama abstracto en los niveles de energía. Bien. Entonces, eso es un semiconductor intrínseco. En esta dirección podemos dibujar el eje X. No hay problema. Alguna de las direcciones cualquiera. Ahora vamos a poner supónganse que reemplazo un átomo de silicio por un átomo de fósforo. El fósforo está, si se fijan en la tabla periódica, está en la columna siguiente del silicio. Por lo tanto, tiene un electrón más en su última capa. Este tiene 4 electrones de valencia. Cuando digo electrones de valencia, digo electrones de la capa de valencia en el átomo individual. Y el fósforo tiene 5. Entonces, ¿cómo se engancha el átomo de fósforo? Por decir que tiene 5 en esa red que tiene sus vecinos que comparten 4. Bueno, para no dibujar todo de nuevo, voy a copiar y pegar. Bien, este entonces, el que está dibujado en el centro, lo voy a reemplazar por un átomo de fósforo. Pero no tiene 4 electrones de valencia, tiene 5. Bueno, 4 se van a enganchar covalentemente. ¿Y qué pasa con el quinto? Bueno, me imagino el protón extra que tiene el fósforo y el electrón extra que tiene el fósforo, y puedo pensarlo de una manera que suena bastante fea, pero que funciona muy bien, como que tengo un protón extra acá y un electrón extra que va a estar enganchado, pensemos en el modelo de Bohr, suelto, orbitando alrededor del átomo de fósforo. ¿Por qué está tan lejos en mi dibujo y no más cerquita? Sería cerca del átomo. Porque ahora se mueve, no en el vacío, la permitividad no es la permitividad del vacío, sino que se mueve en un mar de silicio. Entonces, si vamos a nuestra electrodinámica clásica, puedo reemplazar el épsilon, ahora es el épsilon relativo por el épsilon cero. Recuerden que la energía del átomo de Bohr, esperen, voy a escribirles las energías de este nivel. La energía con la que está enganchado ese electrón a ese protón era nuestro modelo de Bohr, o de la ecuación de Schrödinger, lo que prefieran, era un medio de E cuadrado sobre 4pi épsilon 0 al cuadrado por ME sobre H barra cuadrado N cuadrado. Bueno, eran los 13,6 electronvolt sobre N cuadrado. Es la energía con la que está ligado al protón. Pero ahora el épsilon, no es el épsilon cero, porque ya no se mueve en el vacío, se mueve en un medio material que tiene otra permitividad.
¿Cuál es la permitividad? El epsilon 0 por el epsilon relativo. En el silicio, por ejemplo, ese valor es 12. En el germanio es 16. Y fíjense que está al cuadrado. Así que da unas energías de ligadura que son muchísimo menores que las energías de ligadura del electrón en el átomo de hidrógeno. Estamos por lo menos cientos de veces menos ligados. Son unas poquitas decenas de electronvolt, unas poquitas décimas o centésimas de electronvolt, más bien centésimas de electronvolt, porque hay otros efectos que no mencionamos acá, como que cambia también la masa efectiva del electrón dentro del sólido. El asunto es que ese electrón está muy poco ligado y con muy poquita energía está suelto en el material. Es decir, aún a temperaturas muy bajas tengo garantizado que ese electrón está suelto en la banda de conducción. No está ligado al protón, sino que con muy poquita energía ya lo libero y queda suelto deambulando en la banda de conducción. ¿Cómo representamos eso en nuestro diagrama de energías? Bueno, esto es re aburrido, estoy dibujando siempre lo mismo, tenía que tener un dibujo hecho para copiar y pegar. La banda de conducción, la banda de valencia. Bueno, a 0 Kelvin esto está completamente lleno y la banda de conducción completamente vacía, pero ahora, en algunas posiciones particulares, por ejemplo por acá, tengo un átomo de fósforo, por acá tengo un átomo de fósforo, por acá tengo un átomo de fósforo. Imagínense que cuando construyo el silicio, cuando genero el cristal, en la atmósfera donde hay silicio también le voy poniendo fósforo. Entonces cuando se solidifica, más o menos equiespaciadamente voy a tener átomos de fósforo. Bueno, cada átomo de fósforo me va a aportar ese electrón extra en un nivel de energía que está por acá, muy cerquita de la banda de conducción. Voy a tener un nivel extra justo en esa posición, otro justo en esa posición, otro justo en esta posición. Justo en esta posición, bueno, etc. Equiespaciadamente voy a dibujar acá una línea punteada, un nivel de energía extra, pero que no está en toda la coordenada X, sino solo en los lugares donde están los átomos de fósforo. Y ahí tengo un electrón. Están ocupados por electrones. Bueno, el dibujito que tenemos ahí arriba representa este electrón, es alguno de estos electrones que está débilmente ligado al átomo de fósforo. Bueno, eso a 0 Kelvin. Cuando aumenta un poquito la temperatura, bueno, todos esos electrones que están débilmente ligados a los átomos de fósforo van a aparecer en la banda de conducción. Van a salir de ahí y van a ir a la banda de conducción. Y aparte, si me pongo a temperatura ambiente, habrá algunos extras que salen de la banda de valencia y van también a la banda de conducción. Entonces, voy a tener un semiconductor que tiene mucho más electrones que huecos. No es simétrico como era el intrínseco. Ahora tengo un número de electrones mucho mayor que un número de huecos en la banda de valencia. ¿Por qué? Porque los átomos de fósforo aportaron electrones a la banda de conducción. Bien, este semiconductor se llama
un semiconductor tipo N, o sea, tipo negativo, porque conduce esencialmente por cargas negativas los electrones que están en la banda de conducción. Bueno, uno puede aumentar mucho la conductividad de un semiconductor de esta manera. De hecho, hay semiconductores fuertemente dopados y llegan a tener una conductividad que está solo 1000 o 10.000 veces más abajo de la de un conductor. Bueno, otra cosa que uno puede hacer es doparlo con un elemento que esté en la columna anterior, semiconductor tipo P. Y por ejemplo, ahora reemplazo el silicio por aluminio, por ejemplo. No es que siempre es así, es un ejemplo. Puede ser cualquiera de la columna 3 de valencia. Entonces, el silicio tenía 4 electrones en su última órbita. Con su último orbital, el aluminio tiene 3. Le falta 1. Entonces, bueno, voy a copiar el otro. Bueno, este era el silicio que tenía originalmente. Ahora reemplazo uno de estos átomos, por ejemplo, por aluminio. Bueno, pero me falta uno. ¿Qué sé yo? Este. Entonces está enganchado covalentemente con sus vecinos, pero hay una ausencia de un electrón covalente. Bueno, con muy poquita energía, este electrón puede pegar un salto e ir a este casillero. Y me queda el hueco, la ausencia de electrón me queda en otro lugar. Bueno, ese hueco, esa falta de electrón, se desplaza libremente, o sea, con muy poquita temperatura. Los electrones van saltando de una unión covalente a donde falta el electrón, y ese hueco se va moviendo libremente por el sólido. Bueno, ¿qué es lo que tenemos con nuestro diagrama de energías? Voy a copiar esto. Está revelando. Bien, ahora voy a tener átomos de aluminio acá. Y en lugar de tener estos niveles,
voy a tener niveles acá, muy cerquita, pero por encima del tope de la banda de conducción, del tope de la banda de valencia, perdón. Me va a aparecer un nivel extra de energía acá, que va a ser muy sencillo, que electrones de la banda de valencia se exciten térmicamente y vayan al átomo de aluminio. Y me quede un hueco. Y acá lo mismo. Este queda ocupado y acá me queda un hueco. Y este lo mismo. Y este lo mismo. Y este lo mismo. Bueno, y aparte de eso, a una cierta temperatura, tendré también los electrones excitados térmicamente desde la banda de conducción. Perdón, desde la banda de valencia a la banda de conducción. Así que acá voy a tener un material que tiene muchos más huecos que electrones y conduce como si fueran cargas positivas dentro del material. Bien, entonces a estos tipos de materiales se los llama, bueno, ahí lo anoté arriba, un semiconductor tipo P porque conduce esencialmente por partículas positivas. Bueno, no nos da el tiempo para comentar algunas cosas más con esto, pero el paso natural siguiente para los electrónicos es armarse una juntura llamada PN, que es agarrar un semiconductor tipo P y juntarlo con un semiconductor tipo N. Y ocurren cosas muy interesantes ahí, que no las vamos a ver. Bueno, eso que está ahí es un diodo. Esa manera de juntar un semiconductor tipo P con un tipo N hace que ese material conduzca en una dirección y no conduzca en la otra dirección, o conduzca muy poquito en la otra dirección. Eso es un diodo. Bueno, pero van a ver la física del diodo, los electrónicos o la física de semiconductores la tienen específica en su carrera y ahí lo van a ver, entonces lo dejamos ahí porque no nos dan los tiempos para verlo seriamente. Lo podemos explicar con los dedos, pero vamos a dejarlo ahí.